Buenas. Hoy vamos a hacer un viaje. Empezamos uno de los viajes, yo creo que más imaginados y más soñados que todo el mundo ha tenido alguna vez en su fantasía. Un viaje a Egipto. Pues digamos, uno hace un poco de viajes y no hace un viaje a Egipto, entonces queda con la sensación de cómo es ir allá. Entonces, bueno, pues el imaginario del viaje a Egipto son todos los que ustedes quieran. Yo he hecho 2 viajes a Egipto y en el segundo viaje me tocó un fenómeno inesperado de la historia. Un mes después de la revolución de la primavera árabe en el Cairo. Por lo tanto, encontré un Egipto completamente diferente al que vi la primera vez. Porque la cosa con los viajes es que usted vuelve a los lugares y los lugares no son los mismos. Así sean eternos e inmortales, como en el caso de los egipcios. Entonces, pues claro, uno va a ir a Egipto y uno tiene todas las películas del mundo, todas las historias del mundo. Uno tiene la historia de Howard Carter y el descubrimiento de Tutankamón. Y una de mis películas favoritas que siempre amé de Woody Allen, La Rosa Púrpura del Cairo, que es una historia absolutamente maravillosa que deconstruye el cine, el mítico pedazo entre la realidad y la pantalla y el celuloide, porque ella va tantas veces a ver una película que el actor se termina enamorando de ella y se sale de la pantalla, y en la película alternan entre el Cairo y Nueva York. Por eso se llama La Rosa Púrpura del Cairo. Eso era también otra de las cosas que me llamaba la atención. La impresionante mitología, los grandes dioses que siempre lo acompañan a uno. Es pegajoso él, o sea, cuando uno se mete por allá dura harto rato con ellos metidos dentro de uno, porque pues son antiguos, arcaicos. Decían en las historias que los egipcios eran antiguos aún para los antiguos. Que en el momento en que Cleopatra lleva a Julio César a ver las pirámides y los romanos estaban en el momento esplendoroso de su imperio, ya los egipcios tenían 2000 años. O sea, los egipcios ya estaban en la antigüedad antes de que se inventara la antigüedad. Además es una cosa muy curiosa porque cuando se descubre todas las excavaciones que tenemos sobre el imperio antiguo, el más antiguo de todos, ya ahí está completamente cocinada la cultura egipcia. O sea, ya ahí ellos ya están con todos sus dioses, con todo su plante, con toda su idea de la inmortalidad. Y uno no se imagina a qué horas y en qué punto de lo invisible cocinaron toda esa civilización para que cuando empezáramos a ver sus rastros y sus monumentos ya estuviera lista. En qué parte de lo infinito se cocinó una sabiduría tan poderosa como la que ellos tienen. La primera vez que yo fui tuve la sensación de que ellos pretendían ser inmortales. Y ahí están. Y nosotros, en un mundo de obsolescencia tecnológica, desapareceremos sin dejar rastro mayor que una gran cantidad de basura si no nos ponemos las pilas, y ellos permanecerán. O sea, se puede acabar todo y ellos permanecerán. Ellos siguen ahí. Han sobrevivido al saqueo más impresionante, a la depredación colonial más grande, a todos los saqueadores de tumbas, a todos los imperios que quisieron codiciar su magnificencia. Ahí están. Duraron 27 siglos. Entonces ellos creían en la inmortalidad porque la inmortalidad para ellos era de hecho una realidad. Uno cuando dura 27 siglos sí puede creer en la inmortalidad. Entonces nos vamos a encontrar con un Egipto descomunal y a pesar lo que les digo, a pesar de todo el saqueo que ha habido y a pesar de que se les han llevado obeliscos, a pesar de que se les llevaron la piedra Rosetta, a pesar de que sus obeliscos están en París y la piedra Rosetta en el Museo Británico, a pesar de que Nefertiti está en el museo en Berlín, a pesar de todo eso, ellos
siguen estando monumentales y hay ciudades enteras, o sea, él está íntegro ahí. Ustedes van a Karnak, ya después iremos a Luxor y a Karnak y a Edfu y a Komombo y veremos a ese crucero por el Nilo hasta llegar a las tierras nubias y a empezar a contar estas historias tan impresionantes y tan míticas del Nilo y la historia del nacimiento del Nilo, que cuando los romanos querían decir que alguien estaba buscando un imposible, decían, les está buscando el nacimiento del Nilo. Contaremos las historias de las montañas de la luna y cómo el nacimiento del Nilo unos decían que era en las montañas de la luna, decía Heródoto, otros decían que era en el río Cajera, otros que eran en el lago Victoria. Después vamos a ver que todos tenían la razón a su manera, porque nacía de todas estas fuentes al mismo tiempo, pero la historia del nacimiento del Nilo es una de las historias más fascinantes, increíbles y míticas. Entonces, toda esta civilización tan impresionante que nos va a llegar a lo más profundo porque uno se enfrenta a la inmortalidad, a lo verdaderamente trascendental, a lo que queda después de todo, a esa idea de la muerte tan maravillosa que tienen ellos, que es una reproducción de los mejores momentos de la vida, a esa historia lúdica con la muerte, porque cuando uno ve las tumbas en el Valle de los Reyes, en las tumbas hay juegos, hay canciones, o sea, eso era un parche chévere. Había que darse un viaje al inframundo difícil, pero una vez que se llegaran, después encontrarían la inmortalidad. Por eso la importancia de conservar la momificación de los cuerpos, porque se iban dos, va y ca, el alma y el cuerpo. Eso hacen un viaje de 250 días y después de ese viaje tan tremendo vuelven y se encuentran y poseen el cuerpo de donde habían salido, previamente momificado, o sea, sin los órganos que se descomponían o que se comían los chacales, a través de un procedimiento sumamente complejo porque se sacaba por la nariz, por los orificios. No se abrían los cadáveres, sino que se sacaban por los orificios y al sacarlo por los orificios se ponían en cenotapios y al ponerlos en cenotapios se dejaban ahí para empezar el viaje. Hay una tumba cerca del faro de Alejandría, hay un faro ciego, un faro que no tiene luces, ni tiene ventanas, ni tiene vidrios. Dicen que era un faro para alumbrar a las almas al regreso a los cuerpos momificados para que encontraran el camino. Toda la fascinación del mundo recorre a Egipto. Es la matriz de las civilizaciones, el centro de todas las miradas. Y es todo eso, es toda esa antigüedad tan impresionante que la vamos a recorrer en el barco, que vamos a tener los atardeceres, que vamos a ir a estos templos así de Philae, de Edfu y Komombo, y también vamos a ir a Usimbel y a describir la maravilla de la ingeniería que fue trasladar ese templo 200 metros más arriba en la montaña para inundar el lago de Asuán. Y vamos a ver toda la antigüedad del Egipto, pero es que resulta que Egipto es tan viejo que le ha pasado de todo. Entonces después tuvo una etapa de los Ptolomeos, que fue uno de los momentos también importantísimos de la época griega. Entonces vamos a ver cómo se van a encontrar con los Ptolomeos y van a formar parte de los Ptolomeos y después van a formar parte del Imperio de Alejandro, y ahí se va a quedar la ciudad más bella, pues una ciudad imaginada, maravillosa, mítica, Alejandría. Y de Alejandría vamos a hablar del Cuarteto de Alejandría, porque en la introducción del Cuarteto de Alejandría, Laurence Durriel aclara que todo lo que pase en la novela, en el relato, y todo lo que pase con sus protagonistas en realidad no es nunca una responsabilidad individual de sus protagonistas, es la ciudad que utiliza las almas para expresarse a través de ellas y los va a meter en todas esas narraciones tan complejas, porque el Cuarteto de Alejandría es una historia, contada por 4 personajes. Contada por Justine, por Baltasar, por Montolif y por Clea. Y entonces cada uno de ellos va a contar una historia muy diferente, pero ella nos aclara, Durriel, que a pesar de lo entrañables, reales, palpables, profundos, tremendos que son los personajes, en realidad el personaje es Alejandría.
Es ella la que está siendo narrada. Es como la gran oda a la ciudad. También hablaremos del profeta Kadafis, que se nos va a aparecer en algún punto de estos. Pero eso es una parte mítica de acá. Pero después va a llegar el cristianismo, y ese cristianismo que va a llegar allá es un cristianismo muy original, muy primigenio, y allá vamos a ver a la Virgen y allá vamos a ver el mundo copto. Que el mundo copto es bien interesante y es bien importante dentro de la formación de la cultura y de la política de Egipto. Y después va a llegar el Islam. Entonces nos vamos a encontrar con las mezquitas, nos vamos a encontrar con unas cosas muy raras. Uno se puede meter en una mezquita gigantesca en la ciudadela y encontrarse con la tumba del Shah de Irán. Y uno dice, pero ¿y este man qué hace aquí? En una tumba de mármol verde. Bueno, terminaron dándole allá morada a su cadáver después de haber recorrido el mundo al final de la Revolución Islámica. Nos vamos a encontrar con Saladino, nos vamos a encontrar con una gran cantidad de maravillas que le pasan a uno cuando está en Egipto. Entonces, porque cuando uno llega a Egipto, lo primero que hace es abrirse a la fascinación, abrirse a la posibilidad de encontrarse con lo más antiguo, de encontrarse con Al-Fayum, de encontrarse con los valles, de esos perfumes maravillosos donde están los jazmines, que es donde se producen las esencias de los perfumes de la tierra. Egipto huele a todas estas maravillas y se ven esas imágenes. Además, cuando uno sale del Museo del Cairo, ve la gente y la gente es exactamente igual a la que está en el museo. Los perros son iguales a los que están en el museo y los pájaros son iguales a los que están en el museo. Entonces eso que nos resulta tan exótico, tan inarrable, tan increíble es la gente como está allá. Ellos tienen un rasgo que es uno de los dedos de los pies más largo que los demás. Eso lo tienen pintado en los jeroglíficos y lo tienen pintado y lo tienen los barqueros que lo llevan a uno. O sea, uno siente la pervivencia de la eternidad de los egipcios, y esto para los latinoamericanos sigue siendo una cosa del otro mundo, porque nosotros tenemos un corte muy fuerte en nuestro pasado que hace que no tengamos todavía un hilo. Claro, eso es más grave en un caso que en otros, o sea, los mexicanos y los peruanos lo tienen más claro, pero nosotros estamos en la construcción de ese mundo que nos une al mundo que fuimos. Entonces todavía tenemos mucho que reconstruir en nuestra memoria para poder encontrarnos con los mundos originarios y los mundos del que fuimos imperio después. Esta gente sabe que tiene 28 generaciones de para atrás, sabe de dónde vienen, tienen un encanto que es el que tiene la gente de las civilizaciones muy antiguas, que lo habíamos hablado también cuando estábamos hablando de los persas en Irán, en la Ruta de la Seda, porque se saben antiguos. Tienen el legado de milenios y eso les da un refinamiento exquisito, una particularidad maravillosa que se expresa con toda espontaneidad, pero que no deja de guardar el misterio de los milenios de quienes han atravesado durante tantas generaciones el mundo. Entonces, bueno, llegar a Egipto es, ¿cómo le digo? Esa es la fascinación, esa es la maravilla. Entonces, fuimos 2 veces, hemos ido 2 veces, a Egipto siempre hay que volver, pero resulta que la segunda vez, que es el capítulo que les voy a contar aquí hoy, porque pues vamos a hacer varios capítulos sobre eso, porque uno no se puede gastar en una civilización de esas una sola historia, porque son muchas y son más, ¿no? Pero resulta que hay una cosa muy particular. La primera vez vivimos toda esa fascinación y toda esa maravilla, y la primera vez salíamos en ese momento de Caracas. Yo siempre llego antes del grupo, y luego el guía me decía que el grupo no había podido llegar porque había tormentas en Caracas. Y yo no lo entendía. Resulta que había habido un coletazo de un huracán. Y bueno, pues él es un egipcio, ese guía en ese momento era un hombre crecido en el desierto y alrededor del Valle del Nilo. Ellos no se pueden imaginar un huracán, no pueden describirlo y no entienden la información porque no hay ningún tipo de comparativo geográfico con esos fenómenos del Caribe que pueda entender una persona egipcia. Bueno, no, que hubo un coletazo de un huracán y por eso no pudo salir el avión.
Y la primera vez el viaje a Egipto fue la fascinación, fue haber visto el ensayo de las pirámides, que eso fue bien chévere, ver que no es que de una le salieron tan divinas, no hay un poco de pirámides chambonas que se les cayeron, que les quedaron mal hechas, hay ensayos de pirámides, ¿no? Hay una serie de pirámides que muestran cómo intentaron y aprendieron a hacerlas, o sea, eso fue que no salieron así inmortales y fantásticos, sino que tuvieron que hacer ensayos y aprender a hacerlas. Igual todavía no develan muchos de sus misterios, igual todavía no sabemos exactamente cómo las hacían, hay una teoría de rampas, hay otra teoría hasta de concreto, la tecnología sigue siendo todavía un objeto de especulación hoy día para saber cómo lograron montar eso y cómo lograron encajarlo, y siempre y cada vez se descubren cosas nuevas, o sea, esto sí que es provisional, porque hace poquito abrieron unas tumbas tremendas, nuevecitas de su descubrimiento, antiguas en su inmortalidad. O sea, esto siempre está sujeto a excavación, siempre está sujeto a nuevos relatos. La civilización egipcia se sigue construyendo en nuestro relato, a pesar de lo mucho que hemos hablado de ella y a pesar de la locura que le produjo a Champollion en descifrar a través de la piedra Rosetta el antiguo jeroglíficos. Los jeroglíficos significa escritura sagrada. Durante mucho tiempo, desde que desaparece el templo de Philae y llega la cristianización, poco a poco se va perdiendo el conocimiento del significado de los jeroglíficos. Así que finalmente va a ser hasta el siglo XIX, el siglo en donde se descubrió la antigüedad y la modernidad, donde empieza esta obsesión por entender qué eran los jeroglíficos, y donde en la expedición del Egipto fue en ese momento Napoleón, que era un hombre de la Ilustración, pues entonces mandó toda una expedición para copiar, traer todo lo que viera en su camino. Entonces lo que ellos hacían era copiar. Hay un libro que se llama La expedición del Egipto de Vernon, absolutamente recomendado para este relato porque es un prodigio de los dibujos, de las pinturas físicas que hizo Vernon. Para poderlas traer, algunas cosas las traían como en una especie de serigrafía, las calcaban. Lo que ellos hacían era copiar lo que veían. Y eso lo traían a los museos, y eso lo traían y lo estudiaban y lo estudiaban y lo estudiaban. Y en una de esas le entró la fascinación a Champollion por entender qué eran esos jeroglíficos, y Champollion era un lingüista y va a poder encontrar la famosa historia de la piedra Rosetta, que siempre es bueno contarla. Una piedra, pero uno se imagina que es una piedra pequeña, no, es del tamaño de una mesa, pero de una mesa grande. O sea, la primera vez que yo la vi en el Museo Británico. Esta es como la tristeza de que estas cosas están en el Museo Británico y están en Francia y no están en el Cairo. Eso siempre es un debate de nunca acabar. Y entonces resulta que en esa piedra había un escrito de demótico, había un escrito de griego y había jeroglíficos. Entonces lo que va a hacer Champollion es establecer una comparación de alfa con pajarito, de beta con chacal, y a partir de eso establecer los patrones que le permitirían la llave para que conociéramos el significado de los jeroglíficos. Entonces esto va a ser una de las cosas más increíbles, porque nos permitió conocer el contenido de los jeroglíficos egipcios y entrar en ese impenetrable mundo de la antigüedad para llegar a conocerlo hasta donde lo conocemos ahorita. Todo esto es provisional, siempre se puede saber más. Tumbas recién abiertas nos informarán nuevas cosas. Pero la segunda vez que fui, imagínense que yo fui el 3 de marzo del 2011. Y el 3 de marzo del 2011 nosotros íbamos ahí, normal, pues a Egipto, pues no es normal ir a Egipto, es extraordinario, pero íbamos a Egipto. Oiga, y resulta que se desata un fenómeno que se conoce en nuestra historia reciente como la primavera árabe. La primavera árabe es esta cantidad de movilizaciones que empiezan en Túnez,
por el agotamiento de un modelo económico y de un modelo político de más de 30 años de gobiernos en todo el norte de África. Y eso va a empezar por un vendedor de frutas que se quema vivo, imposibilitado de sobrevivir en las condiciones económicas tan terribles. Y va a generar un nivel de movilización muy grande que empieza en Túnez en enero. Y luego va a llegar al Cairo. Y en el Cairo va a ser una movilización increíble. Y eso se va extendiendo hasta Marruecos, hasta Yemen, hasta Siria. A Siria se la llevaría en una tragedia de la que no ha salido todavía, porque empezando la primavera, la represión de Al-Assad fue tan brutal que eso rápidamente mutó hacia un enfrentamiento armado, y un enfrentamiento armado llevó a todas las bandas en conflicto, y eso llevó a las potencias, y todavía en este momento Siria no sale de la tragedia, lo cual es una tragedia para toda la humanidad, desde lo humano de los sirios y desde lo inmortal de su civilización, y desde un pedazo también enorme de nuestra historia que se pierde en todos esos días de dolor y de drama que embarga a los sirios y a su antigua civilización donde se inventaron los alfabetos. Esto es tan impredecible como es la historia. En el caso de Egipto, fue una revolución de Facebook. Fue una persona que la mataron a golpes en una comisaría y después citaron en Facebook a la plaza de Tahrir para un grupo de estudiantes para establecer una protesta por lo que había sido ese crimen de la policía. Y en ese momento van a llegar muchas personas y van a empezar las jornadas de la plaza de Tahrir, y empieza la revolución del 23 de enero, y esto va a ser una cosa absolutamente increíble, y esto se va desarrollando frente a nuestros ojos en ese puente del Cairo. Y de pronto va a haber unos rasgos de una solidaridad increíble, porque hay un momento en que empiezan a atacar a los musulmanes en el viernes de la oración, y los coptos se toman de las manos y hacen un anillo para proteger a los musulmanes en plena oración para que puedan orar tranquilamente. Las mujeres que se unen en masa, si tienen costumbres demasiado estrictas, se les respetan, entonces se hacen carpas para que las mujeres pudieran velar en la plaza sin entrar en contradicción con sus costumbres. O sea, encontraron en la plaza de Tahrir una manera de coexistir en todas sus diversidades religiosas y políticas para poder protestar contra el gobierno de Mubarak, que llevaba 30 años en el poder y que hacía tiempo que ya no daba respuesta a todos los cambios que estaba pidiendo la sociedad egipcia. Esta es una revolución juvenil, es una revolución estudiantil. Esto es parecido a la imaginación al poder que hicieron los del Mayo francés, pero tiene una diferencia: los padres los apoyaban. Nuestro guía, Amar, un muchacho, en ese momento tenía 27 años, este muchacho que estuvo en la plaza, que estuvo en las movilizaciones, que fue parte del movimiento, él no era oriundo del Cairo, él es oriundo de Damiata, una región un poco más al norte, y después de que lo detuvieron y lo arrestaron, escribió a los papás y les dijo a sus padres que él iba a volver a la plaza. Y los padres le contestaron que allí era donde debía estar. Él dijo: yo voy a volver a la plaza porque no puedo dejar de volver, pero es importante que les cuente para que ustedes sepan que yo voy a estar en la plaza. Y ellos lo apoyaron y los padres apoyaban, y se fue uniendo una cantidad de gente, y esto llegó hasta la renuncia de Mubarak, pero costó bastantes muertos, y fue una cosa, digamos, una apoteosis de expresiones, de movimientos. Esto fue una cosa absolutamente increíble, el episodio de la primavera árabe en el Cairo. Y además viendo uno cómo todo este pueblo salía a expresarse de esas múltiples maneras. Después, cuando lleguemos a Alejandría, veremos cómo los estudiantes protegieron la biblioteca tomados de las manos, y salía un letrero grandísimo: saludo a los jóvenes de Egipto que protegen la biblioteca de Alejandría, honor a los jóvenes de Egipto. Esto fue una cosa impresionante. Entonces nosotros, ya con el grupo armado, con todo listo, ¿qué hacemos? ¿Nos vamos o no nos vamos? Entonces es la decisión, porque usted no sabe qué se va a encontrar. Acaba de suceder una revolución. Entonces, ¿qué va a pasar? Entonces nos reunimos con el grupo y dicen: sí, nos vamos. Y salimos el 3 de marzo.
Yo llevaba 20 años trabajando en la radio, contando las historias por la radio, y contar las historias era hasta donde yo llegaba. De ahí en adelante, la manera como las historias llegaban al público que me escuchaba semanalmente, ese ya no era mi trabajo. Ese era el trabajo de la emisora, de los operadores, del sistema de la radio. Pero un día, de buenas a primeras, de un momento a otro, se acabó esa etapa en mi vida. Y yo me metí en una historia completamente diferente, que eran los podcasts. Y para hacer podcast, me tocó meterme a aprender muchas cosas para las que no me había formado antes en la vida. Por ejemplo, yo que estudié filosofía y toda la vida he estudiado historia, pues no tenía habilidades empresariales, no sabía manejar plataformas digitales, no sabía entrenar equipos para conocer y manejar todas las nuevas cosas que significa un podcast. Y todo eso ha tocado aprenderlo en el camino. ¿Por qué les estoy contando yo esta historia? Porque resulta que este podcast lo está patrocinando Platzi. Y Platzi es una plataforma digital con un espíritu muy especial, porque precisamente como es una plataforma de educación, le abre a uno las posibilidades de adquirir todo este montón de habilidades que uno puede necesitar para entrar en otra forma de trabajo y en las que no necesariamente se formó uno. Entonces en Platzi uno se suscribe y ahí entra los cursos que necesite, por ejemplo el de cómo hacer podcast. Ahí hay toda una historia y toda una lección de cómo se hace un podcast, o cómo ser empresario, o cómo crear una plataforma digital, en fin, muchas cosas. Pero el momento, el tiempo en que se adquiere este conocimiento es el que uno tiene. No se hace simultáneamente a una determinada hora, como por ejemplo puede ser en Zoom, porque es otro tipo de estructura. Es una estructura pensada pedagógicamente para que la persona pueda hacerse cargo de su tiempo personal para aprender y pueda consultar con los profesores o pueda consultar con otras personas que también están tomando este curso y de esa manera completar su información. Hay talleres, hay trabajos, hay toda una estructura académica y educativa que te permite desarrollar estas nuevas habilidades a tu ritmo y enfrentar estos nuevos retos que significa trabajar en tiempos de transformaciones y de cambios. Entonces la idea es que te suscribes, y si te suscribes a platzi.com/Diana Uribe, puedes hacerlo por 12 meses, pero tendrás 13 meses de suscripción, es decir, un mes será gratis. Y esto es una historia muy especial que es bonito contarles por todos los aprendizajes que produce y las puertas que abre, y agradecerle a Platzi que nos patrocine este programa. Y ahora continuamos con nuestro relato. Y nos vamos el 3 de marzo. Nos vamos en este caso nos íbamos por Madrid. Y llegamos a Barajas y presentamos el pasaporte. Y nos dice, y fuimos a comprar algo en el duty free, presentamos el pasaporte y la mujer de la caja del almacén del aeropuerto se queda mirándonos el pasaporte y nos mira el pasaje que uno tiene que presentar para poder comprar algo en esos almacenes y nos dice, y nos regaña, ¿pero cómo os vais para el Cairo? ¿Pero estáis locos? Y nos regañó. Así que como así que nos íbamos para el Cairo, que muchos irresponsables, que muchos locos. Pues, ¿cómo te parece que para allá vamos? Y hemos llegado al Cairo y nos pasó una cosa muy curiosa. Estaba desocupado Egipto, desocupada, pues el turismo no estaba llegando, acababa de haber una revolución, no se sabía qué había podido pasar. Era una revolución civil, era una revolución
particular esa primavera de ese momento en Egipto. Había un sentido de propia valía, de orgullo, de utopía. Había por todas partes, digamos, había pendones de lo que había sido la revolución egipcia. Y también vería yo después en Alejandría un símbolo que me había llamado muchísimo la atención cuando estuve en el Líbano, y era una cruz y una media luna, una cruz al interior de una media luna. Esa cruz al interior pegada a una media luna significa cristianos y musulmanes están juntos en el Líbano. Ahora, cuando llegamos a Alejandría en este viaje, vimos la cruz en las banderas de Egipto, que significaba cristianos y musulmanes, todos somos egipcios. Esto fue una explosión de sociedad civil, de transformaciones, de cambios. O sea, una cosa bien interesante la que nos tocó allá, acababa de pasar. Y como ellos viven del turismo, tan desesperadamente viven del turismo, entonces hubo lugares donde nos aplaudieron. Cuando llegamos a Alejandría, por ejemplo, un bus de turistas en ese momento era la única posibilidad de comida que había para mucha gente. Entonces, esto era entre el asombro y uno como tratando de colaborar con un pueblo que de todas maneras vive es de eso. Y me decía el guía, es que los que somos guías no sabemos hacer nada más. Ser guía en Egipto, les recuerdo, es una profesión de 5 años. Ellos ven un año de griegos, de romanos, de egiptos antiguos. O sea, eso es una profesión muy seria porque ellos son la ventana de esta civilización ante el mundo y hablan todos los idiomas que ustedes se imaginan, porque estando uno allá, oye la gente hablando en alemán, en español, en italiano, en inglés. Son de un cosmopolita. Y no es que puedan salir, no es fácil salir para ellos. El mundo va a mirarlos, para ellos no pueden salir a mirar el mundo. No es fácil para ellos, como tampoco es fácil para nosotros. Entonces en ese momento había tanto optimismo, había en ese momento. Los jóvenes estaban, y eso lo vimos, estaban conduciendo el tráfico de la ciudad porque la policía había quedado desarticulada por la fuerza de las movilizaciones en ese momento. Era un momento abierto a toda transformación. Fuimos en un punto en el tiempo en donde el Cairo y Egipto se abrían a la posibilidad de un enorme cambio histórico. Y es, digamos, lo que pasa después es lo sorpresivo o lo fuerte que la historia puede ser. Ya después ya habría un golpe de estado de parte del ejército. Pero en ese momento, cuando nosotros fuimos, todo era esperanza. Todo era fe, todo era la entrada a un mundo en donde la gente tomaba por primera vez la vocería en las calles, y eso siempre es una oportunidad histórica. Los pueblos pueden transformar su historia así, y así la transformaron ellos. Inclusive en el aeropuerto se veía una gran cantidad de gente que regresaba de otros países y que eran como, digamos, cantidades de egipcios que estaban volviendo de todas partes. Y eran filas y filas, una sociedad, digamos, como en la excitación de un gran cambio. Era todo, digamos, la movilización ya había pasado. La revolución duró un mes hasta cuando Mubarak va a renunciar. Pero todos los ecos, toda la alegría, el optimismo, todo lo que estaba pasando se sentía en las calles. Ese olor de la esperanza, ese sentimiento de la posibilidad abierta. Lo que se pudo experimentar en ese día, en ese marzo que nosotros llegamos del 2011, cuando la primavera estaba empezando a reverdecer la historia política de los egipcios y los jóvenes entraban a buscar un lugar en el mundo, porque donde habían nacido ya no había un tiempo para ellos, ya se habían desgastado los viejos discursos, ya los momentos más heroicos de lo que fue el panarabismo se envejecían sin darle nuevos cambios y nuevas oportunidades a las nuevas generaciones que vienen, porque aún los episodios más heroicos de la historia se desgastan si no se renuevan. Entonces, te hablaremos del panarabismo como un factor histórico importantísimo de identidad,
de cultura, sobre todo porque ellos en el momento de la independencia, con la disolución del Imperio Turco Otomano, van a luchar por una independencia que ganaron y que les fue desconocida. Entonces esa vuelta no la lograron ahí. Entonces la van a lograr es después con Nasser, Gamal Abdel Nasser, que va a crear una nueva corriente histórica que de verdad les dé a ellos un punto de partida autóctono de ellos y no de una repartición que los había pasado de ser súbditos del Imperio Turco Otomano a un protectorado franco-británico. Entonces, esa torcida de la historia es lo que el panarabismo, como una corriente que genere una inspiración histórica autóctona, va a corregir, y lo va a hacer a través de Nasser. Pero de eso ya habían pasado 30 años. Entonces, tiempos heroicos que vivieron los egipcios, tiempos importantísimos, ya se habían desgastado en la memoria colectiva del tiempo, y las nuevas generaciones, cansadas ya de un discurso que no les daba posibilidades en ese momento, buscaban otro mundo, buscaban otro momento, buscaban otra sociedad, sin desconocer la importancia de todo esto, porque si no, no existiría Egipto como un país autónomo, pero con la búsqueda de otras posibilidades, porque todos los discursos y todos los proyectos hay que renovarlos. Vienen nuevas generaciones con nuevas necesidades y nuevas miradas, con nuevos habitantes del mundo. Cada vez que llega una generación al mundo es una oportunidad de un cambio enorme, porque llega gente con un nuevo relato y una nueva mirada del mundo, y estos eran los jóvenes de la Plaza de Tahrir. Y caminar por las noches y escuchar del relato de nuestro guía qué era en ese momento lo que acababa de pasar en la Plaza de Tahrir es uno de los momentos más efervescentes y emocionantes de los viajes. El haber podido llegar en ese momento a ese lugar, el ver lo que era una rumba en el Nilo, que era maravilloso. Uno se subía en una barca, y atravesaba el Nilo de un lado al otro. Y resulta que ahí hay una parranda. Entonces, ¿cómo es la parranda? La parranda es que todo el mundo se va subiendo a la barca, pero ellos no beben. Entonces ahí lo que hay es té, ¿sí? Y ahí lo que hay es manzanas acarameladas. Y con el té y las manzanas acarameladas, con la música, ahí había gente que uno nunca ve en una rumba, porque ahí había familias con niñas, había campesinos con sus chelabas agrícolas, había jóvenes supermodernos con cortes y vestidos sumamente modernos. Toda la cantidad de parche que no se va a mezclar nunca en una rumba, porque cada uno se siente más cool o menos cool que el de al lado. Daban la vuelta al Nilo, de un extremo al otro en el Cairo, y luego regresaban, y esa era la rumba, lo más de bacano. O sea, otras maneras de rumbear. Es muy particular para uno ver cómo se rumbea, con esa alegría y con esa desenfrenada y maravillosa en sociedades donde no se bebe. Es muy extraño para nosotros. Por ejemplo, en Marruecos también yo vi el final de un partido donde Marruecos perdió. Era un partido de mundial, y resulta que todo el mundo se va para su casa, se achantan, pero pues se ponen tristes porque perdieron, pero como no beben, no se enloquecen, ni se matan ni nada, sino que todo el mundo se le baja la nota y se va para su casa. Socialmente hablando, la experiencia de los pueblos que no tienen la bebida como núcleo de socialización es muy diferente para nosotros. Es completamente diferente, porque pues lo entienden de otra manera, lo viven de otra manera, lo rumbean de otra manera. Esa vueltica por el Nilo, esa noche, además decían, el Nilo es de todo el mundo. El Nilo es donde estamos todos. Es lo que nos hace posible. Ya después, cuando hablemos del Nilo, entenderemos que el Nilo, como es tan pródigo, tan generoso, pues era un Dios para ellos, porque solo un Dios podía prodigar tanto como el Nilo les ha dado, como el Nilo ha sido para ellos. Entonces, esta parte urbana en el Cairo, esas noches mirando los ecos de la primavera, en la incertidumbre de la historia, pero con la esperanza abierta, con la mirada brillante en los ojos de estos muchachos, contándonos con tanto orgullo lo que hicieron y lo que después conformaríamos en Alejandría, y la manera como estaban haciendo en sus propias manos una transformación social del tamaño de las que ellos querían hacer, cómo volvían a contar las historias a partir de su propia mirada. Todo eso fue una experiencia inigualable. Y después, cuando entremos ya en lo profundo de las peregrinaciones, ya adentro, ya cuando estemos en los templos, ya en Karnak, en Luxor, ver uno, por ejemplo, ese crucero del Nilo,
Estaba vacío. Estaba vacío. Cuando hicimos el viaje la primera vez, pues esto era todo el turismo del mundo allá. Porque allá sí se encuentra uno con todo el turismo del planeta. En el primer viaje, en las tardes, contábamos las historias, porque estos proyectos de viaje yo siempre voy contando charlas, y en esas charlas se va haciendo contexto. Entonces hacíamos contexto en estas charlas por la tarde, en el té, en los atardeceres, en el barco del crucero del Nilo. Toda la gente que hablaba en español se quedaba calladita escuchando el relato, y era muy bonito porque a ustedes les están contando estas historias y a nosotros no. Porque el proyecto nuestro es un proyecto de contar historias, es un viaje cultural. Entonces eso nos hacía entrar en diálogos con muchísimas personas. La primera vez que yo vi, se veía a la hora de la oración todos los cruceros alineados, que eran un montón, y toda la gente estando en oración al mismo tiempo. Usted va a cualquier cosa y es la hora de la oración y todo el mundo saca su tapete y se sienta a orar. Y ahí se interrumpe todo porque es la hora de la oración. Entonces cuando uno escucha desde el Cairo el llamado a la oración, que también lo vimos en el viaje a Turquía, esto es una cosa tan imponente, ese llamado a la oración, y todo el mundo ora 5 veces al día. Al cabo de un tiempo aprendes a distribuir tu tiempo entre el llamado a la oración. Entonces uno, uy, ¿cómo ya son las 12? Sí, uy, ¿cómo ya son las 4? Porque la llamada a la oración te va distribuyendo el tiempo como se los distribuye a ellos, y todos estos tecitos que uno se va tomando en todos esos cafecitos del Cairo, y ese bazar tan absolutamente impresionante. El bazar del Cairo es una locura, pero es una cosa gigantesca, llena de todos los comercios, de todas las telas, de todas las porcelanas, de todos los vidrios, de todas las posibles mercancías de la tierra vendidas y comerciadas durante milenios. La herencia de ese mundo comercial que ha definido tanto estas civilizaciones y estos pueblos, rutas de tantas cosas. Entonces ir al bazar de allá, si uno es antojadizo, grave, porque todo es bonito y todo es chévere. Y si es observador, maravilloso, porque todo es una mirada enorme de toda esta cantidad de pueblos. Uno siempre siente ese punto en que no distingue en qué época está, porque el Cairo es una juxtaposición de épocas históricas. Después vamos a ver, cuando estemos recorriendo el Cairo musulmán y el Cairo copto, y veamos las mezquitas y la ciudadela de Saladino, y veamos toda esa cantidad de historias que se tejen en el Cairo, donde se ven los puntos fundamentales de las principales religiones. Pero ahorita estamos recién llegando. Antes de entrar en lo profundo de este viaje, lo primero que nos vamos a encontrar es la primavera, y nos recibe este espíritu completamente maravilloso que nos está dando la esperanza de tiempos de cambio, de la llegada de la democracia al norte del África. Lo que va a pasar ahí o no lo podíamos ver en ese momento. Lo que pasaría en Libia, que después la desbarataría, y Libia desbaratada se ha quedado hasta ahora, Siria desbaratada se ha quedado hasta ahora, Yemen desbaratada se ha quedado hasta ahora, cada uno en un grado de tragedia a cual más de grave. Eso no lo podíamos imaginar. En ese momento lo que veíamos era la esperanza. Túnez fue el que mejor ha salido librado de esta primavera porque tenía escuelas de democracia para poder darle sostenibilidad a todo lo que estaba pasando. ¿Sí? O sea, las escuelas de democracia en Túnez van a hacer que existan muchas formas de que esta espontaneidad del movimiento de las calles se traduzca en un movimiento de más largo plazo, de mayor sostenibilidad, más allá del fragor del momento histórico,
¿Y por qué escuelas de democracia? Pues porque han tenido una dictadura durante 30 años. Entonces, las escuelas de democracia era realmente para explicarle a la gente en qué consiste la democracia, cómo funciona políticamente, cuál es la función de cada uno, qué puede hacer una sociedad dentro de la sociedad civil y la democracia. Eso se hizo en Túnez. Y eso ha hecho que en Túnez haya muchas maneras de cambiar las cosas. En el Cairo, la cosa hasta ahora estaba empezando. Egipto es importante siempre, siempre. O sea, en todo lo que pase, en todo lo que exista, Egipto es importante. Es una de esas naciones que ha tenido un peso histórico desde su aparición sobre la tierra. Entonces, que Egipto entrara en primavera era una cosa completamente importante, porque eso también determinaba el rumbo de lo que iba a seguir en los demás países. Como veremos, o pues como pasó, cada uno de ellos tuvo un rumbo diferente y en cada uno de ellos las cosas fueron de otra manera. Pero en ese momento, cuando se estaba dando esa apertura, esa luz, ese optimismo, ese brillo en la mirada de la gente, ese orgullo colectivo de haber sacado adelante algo tan poderoso como una revolución como la que ellos hicieron en la plaza de Tahrir, se sentía en el aire porque pues hacía menos de un mes había pasado eso. Entonces nuestra llegada allá era desde el asombro, desde la incertidumbre, desde la intriga, desde la esperanza. Fue uno de los momentos más bonitos de los viajes, haber llegado a Egipto un mes después de la revolución y sentir en el aire ese optimismo maravilloso, esa fascinación de los jóvenes entrando a tomar parte activa en su sociedad y tomando en sus manos el rumbo de la historia para buscar sus propios horizontes en ese momento de apertura que significaba la primavera árabe. Entonces, esa es la primera entrada. Digamos, lo primero que nos pasa es eso. Después, cuando estemos en el interior, veremos la soledad de esos parajes turísticos que en el anterior viaje había visto llenos de gente de todas partes del planeta. Nadie como ellos ha convocado la mirada de asombro del mundo y por eso estaban acostumbrados a que el mundo estuviera ya permanentemente. Entonces, esa soledad en plena temporada turística era algo que ellos no sabían cómo manejar porque nunca les había tocado. Entonces después les voy a contar, tuvimos fotos en las pirámides como las del siglo XIX. ¿Se acuerdan que las pirámides en el siglo XIX, cuando había fotos que se empezó la fotografía, la gente estaba sola ahí? Sí, no había una multitud. Después nunca se pudo volver a tomar una foto sola de las pirámides porque estaban siempre las multitudes que en grandes cantidades han estado siempre acompañando estos viajes. Pues volvimos a tomar las fotos del siglo XIX porque no había nadie. Y el contraste con el primer viaje donde esto era un gentío porque las pirámides quedan muy cerca del Cairo. Entonces, digamos, como esa visión que uno tiene de esas pirámides allá aisladas, solitas, no es así. Están muy cerca del Cairo y si uno ve el recorrido de la arena por encima de la ciudad, permanentemente la arena del desierto que va recorriendo la ciudad por allí va, y uno va a las pirámides y las pirámides, digamos, están un poquito ahogadas en la circunvalación del resto del Cairo, que es una ciudad impresionantemente grande. Y lo digo como bogotana, caótica, que eso ya son extremos, ¿sí? Porque esto pasan camellos y esto pasan carros en todas las direcciones, pero ellos manejan un caos orgánico que parece no afectarlos mucho, ¿sí? Entonces, en la mitad de la ciudad, casi en la mitad es que están las pirámides, porque la ciudad ha crecido tanto. Estamos hablando de ciudades de más de 20 millones de habitantes, ¿no? O sea, el Cairo es una cosa muy grande.
Entonces, cuando uno va a las pirámides, ellas son absolutamente maravillosas porque están desde el principio de los tiempos, pero están en un paisaje urbano. No están solas. Nosotros tenemos las imágenes de un tipo que se llama David Roberts, que fue en el siglo XIX y pintó por primera vez esto para que lo conocieran. Digo por primera vez para que lo conocieran los occidentales, desde el punto de vista de cómo los occidentales sienten que cuando ellos pintan, descubren o nombran algo, aparece en el tiempo o en la historia, aparece en la historia de ellos. Pero David Roberts va a hacer unas pinturas, unos dibujos maravillosos de un Egipto todavía enterrado en la arena, y eso es como la imagen que uno va a tener de las pirámides y que va a tener de los templos, pero pues realmente no son así, y en ese momento pues están rodeadas de gente. Eso no quiere decir que no sea absolutamente asombroso entrar allá, y en ese momento cada vez puede uno ver un pedazo que después no vuelve a ver. Pueden entrar en una de esas tumbas, que es una experiencia bastante claustrofóbica, pero interesante en medio de todo ese montón de tiempo. Pero ya les contaré esto. En la antigüedad nos meteremos en el resto del camino. Hoy quería un poco darles la introducción a toda la mirada de lo que va a pasar. Fundamentalmente lo que quería era contarles del Egipto de la primavera. Eso era lo que era absolutamente importante para que tuvieran claro que eso era lo que estaba pasando en este momento. Entonces, de aquí para adelante nos vamos a meter en el resto de esta antigüedad, ancestralidad, de las capas de lo contemporáneo, de lo que pasa, de lo que fue, de la inmortalidad de esta gente que se inventó el concepto para el resto del planeta porque la vivieron de primera mano. Pero hoy quería introducirlos en este viaje, introducirlas en este viaje fascinante a Egipto y experimentar un poco del aire, del sabor de la primavera que estaba en ese momento campeando por las calles de Tahir. Entonces, desde los espacios de la inmortalidad, de lo infinito, de lo eterno, de lo que sucederá en el tiempo, de la primavera, de la esperanza, de la plaza de Tahir, de los jóvenes tomando en sus manos el destino, de la frescura de la esperanza de un pueblo, del contacto con esa maravillosa ciudad del Cairo, con su gente, con sus historias, de ese mundo que se abre entre nosotros, tan enigmático y tan maravilloso, y de la cantidad de tiempos que se yuxtaponen en un relato que atraviese por una tierra tan majestuosa como la egipcia, en un momento tan particular como fue esa primavera, en la narración de Ana Uribe. Y para ustedes, feliz día, cualquiera que ese día sea. Quiero recordarles que en la página dianauribe.fm pueden encontrar las notas y la playlist de las canciones que mencionamos durante el episodio, para que la escuchen, para que la disfruten, para que se la soden. Este podcast fue posible gracias al equipo de la Casa de la Historia: Diana Suárez, Milena Beltrán, Daniel Moreno Franco. Fue grabado en Los Gatos Estudio, editado y musicalizado por Eduardo Corredor Fonseca de Rueda Sonido, y siempre con la ayuda fuerte y poderosa de Santiago Espinosa Uribe y Laura Rojas Aponte del podcast Cosas de Internet.